Un bloque de 20 kilogramos se desplaza hacia la derecha sobre una superficie horizontal, arrastrado por una fuerza de 100 newtons que forma un ángulo con la superficie de 53 grados. Si se sabe que el coeficiente de rozamiento cinético es de 0.1, ¿cuál es la aceleración del bloque? Bien, este problema está relacionado con la segunda ley de Newton. ¿Cómo reconocemos que es un problema relacionado con esta ley? Porque la pregunta nos refiere a encontrar la variable de aceleración. Recordemos que la segunda ley de Newton me dice que la aceleración que adquiere un cuerpo sometido a una fuerza resultante diferente de cero es directamente proporcional a la fuerza resultante e inversamente proporcional a la masa de dicha partícula, y que tiene la misma dirección y sentido que esta resultante. Es decir, que la aceleración es igual a la fuerza resultante sobre la masa. Para poder determinar esta aceleración, necesitamos saber cuánto vale la fuerza resultante, porque ya la masa sabemos que tiene un valor, dado en el problema, de 20 kilogramos. Bien, entonces comencemos. Entonces tratemos de interpretar adecuadamente lo que dice el problema. Entonces me dice que hay una superficie horizontal en donde se desplaza una cajita o un bloque de 20 kilogramos con una fuerza de 50 newtons, que llamaré F, y que forma un ángulo con la superficie de 53 grados. También hay que identificar que tiene un coeficiente de rozamiento. Eso significa que la otra fuerza que actúa sobre el cuerpo es la fricción, que va en contra del movimiento, que sería esta F cursiva. Además, está el peso y la normal, ya que se encuentra sobre una superficie. Bien, entonces, una vez que tenemos claro eso, recordemos que el peso es igual a la masa por gravedad. Entonces, hallemos de una vez el peso, que son los 20 kilogramos, multiplicado por el valor de la gravedad, que es aproximadamente 10, y nos va a dar que el peso es 200 newtons. Bien, ya tenemos el peso. Calculemos de una vez las componentes de la fuerza F, de los 50 newtons. Como necesitamos calcular la fuerza en dirección del desplazamiento, necesito saber cuál es el valor de esa Fx y de esta Fy. Entonces, para calcular Fx y Fy, recordemos que Fx es igual a la fuerza multiplicado por el coseno del ángulo. En ese caso serían los 50 newtons multiplicado por el coseno, creo que dije 50, es 100, entonces es 100 newtons multiplicado por el coseno de 53. Entonces en este caso me dará 100 por coseno de 53, que es aproximadamente 3/5. Y aquí me va a dar 100 dividido 5, 20, y 20 por 3, 60. 60 newtons. Ese es F de X. Bien. F de Y. F de Y es igual a la fuerza multiplicado por el seno del ángulo. Entonces en ese caso serían los 100 newtons multiplicado por el seno de 53. Entonces 100 por el seno de 53, que es aproximadamente 4/5. Al hacer la operación, 100 dividido 5, 20, y 20 por 4 daría 80. 80 newtons, que sería la fuerza. Bien, entonces 60 newtons, 80 newtons y 200 newtons. Bien, entonces tenemos los siguientes valores que nos van a servir para nuestro cálculo. Bien. Entonces, nos dio que el peso es de 200 newtons, Fx 60 y F de Y 80 newtons. Bien, entonces para poder resolver adecuadamente ese problema y encontrar la aceleración, recordemos que hay que encontrar, lo primero que hay que determinar después de esto es la fuerza resultante. ¿Qué es la fuerza resultante? La fuerza resultante es la combinación de fuerzas. Una combinación de fuerzas. En este caso, esa combinación de fuerzas están
orientadas en el eje en el cual se está moviendo el cuerpo, es decir, la sumatoria de fuerzas en el eje X o la combinación de fuerzas en el eje X. De esa manera, FR se encuentra de esta forma. Es la suma de fuerzas que se encuentran a favor de la aceleración menos la suma de fuerzas en contra de la aceleración. Recordemos que la aceleración o que el cuerpo se está moviendo hacia la derecha. Entonces podemos decir que a favor de A serían las fuerzas que se encuentran hacia la derecha y en contra de A serían las fuerzas que se encuentran hacia la izquierda, en la misma dirección, pero hacia la derecha y hacia la izquierda, en sentidos contrarios. Bien, en ese caso, ¿cuáles serían esas fuerzas que están a favor? Entonces, FR va a ser a favor, sería FX. Esta fuerza que se encuentra a favor de la aceleración. No hay ninguna otra más, así que la sumatoria probablemente sería FX, menos las fuerzas que se encuentran en contra, sería la fricción. De esa manera encontramos la fuerza resultante. Bien, entonces FR, que es igual a la fuerza resultante, que es igual a la fuerza en X menos la fricción. Entonces FX ya la tenemos, que Fx es 60 newtons, pero no tenemos la fricción. ¿Cómo hacemos para encontrar la fricción? Nota que la fricción es igual al coeficiente de rozamiento multiplicado por la fuerza normal. Entonces necesitamos encontrar esta fuerza normal. ¿Cómo lo hacemos? Aplicando lo siguiente. Entonces, recordando que la sumatoria de fuerzas verticales que actúan sobre el cuerpo que se está moviendo en esa dirección horizontal sería igual a 0. Entonces, sumatoria de fuerzas verticales es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque en esa dirección no se está moviendo. Entonces, podemos afirmar que las fuerzas, al sumarlas, van a dar 0. Entonces, en este caso, la suma de fuerzas verticales son las fuerzas que van en la dirección vertical, la normal, F de Y y el peso. Entonces, en este caso, al sumar, tenemos que tener en cuenta que para sumar, aquí lo que se suma son las que van hacia arriba y se restan las que van hacia abajo. Entonces, en este caso, me daría normal que va para arriba o que va hacia arriba, Fy menos el peso que es igual a 0. Entonces, de aquí, la normal me va a dar igual al peso menos la fuerza en Y. La normal, que es igual al peso. El peso, 200 newtons menos Fy, 80. Así la normal me va a dar un valor de 120 newtons. Bien, entonces de esa manera la fricción sería el coeficiente, que el dato es 0.1, y la normal, que es 120. Entonces la fricción me va a dar 12 newtons. Bien, entonces con esto podemos encontrar el valor de la fuerza resultante. Entonces Fr va a ser igual a Fx, que es 60, menos la fricción, que es 12. Entonces la fuerza resultante va a ser igual a 60 menos 12, 48 newtons. Bien, y por último, recordemos que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza resultante e inversamente proporcional a la masa. Entonces, de esa manera, la aceleración es igual a los 48 newtons que acabamos de determinar sobre la masa, 20 kilogramos, y esto nos va a dar, simplificando, 24 sobre 10, es decir, 2.4 metros por segundo al cuadrado, que es la aceleración con la que el cuerpo del problema se está moviendo. Entonces, tenemos que es A igual a 2.4 metros por segundo al cuadrado, que sería la respuesta.